Hay un tipo de riqueza que no hace ruido cuando llega. Ella no anuncia su entrada, no pide aplausos, no cambia el tono de voz de quien lo porta. Aún así, ella mantiene decisiones, protege a las familias y abarca generaciones. Pocos hablan de ello, porque pocos están dispuestos a pagar el precio invisible que exige. La pregunta no es si Dios puede hacer rico a alguien. La pregunta es, ¿a quién confía lo que pesa más que el dinero? Muchos creen que la prosperidad es un acontecimiento, cuando en 1900 realidad es un proceso. Observan los resultados de los demás y piden los mismos frutos, sin aceptar el cultivo silencioso. Eso vino antes. Dios no entrega ciertos recursos a quienes aún no han construido una estructura interior. Así como no se pone vino nuevo en odres viejos, tampoco se pone abundancia donde no hay madurez para gobernarla. Riqueza que llega demasiado pronto. Por lo general, desaparece demasiado rápido. Este video no trata sobre atajos, promesas fáciles o fórmulas para hacerse rico rápidamente. Es sobre un tipo de prosperidad que crece en silencio, guiada por la sabiduría antigua, disciplina diaria y elecciones conscientes. Una riqueza que comienza en lo invisible, se organiza en carácter, y solo entonces se manifiesta en el mundo material. Si alguna vez has sentido que hay algo los grandes seres preparados, pero aún no revelados, permanecerán hasta el fin. Aquí se le invitará a mirar hacia adentro, antes de mirar hacia afuera, revisando hábitos, intenciones y decisiones que nadie ve, pero que lo determinan todo. Si este viaje lo hace significado para ti, camina con nosotros con atención y constancia. Aprende a prosperar en el silencio es una elección poco común, y cada elección excepcional requiere presencia, paciencia y compromiso. Permítete escuchar con calma, reflexionar sin prisas y aplicar fielmente, porque la transformación comienza cuando decides quedarte, incluso cuando nadie está mirando. Antes de que cualquier riqueza se haga visible, debe estar respaldada por algo más que aparece en los extractos bancarios. Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Observa motivaciones, hábitos secretos, y la forma en que alguien maneja poco cuando no hay nadie. Observando, la base invisible es el carácter. Sin él toda prosperidad se convierte en peso. Con ello, incluso los recursos pequeños ganan dirección. Muchos piden un aumento de ingresos, pero ignoran el ajuste interior que precede a la expansión exterior. Como una casa, depende de los cimientos enterrados. La verdadera riqueza depende de decisiones silenciosas, repetida diariamente, incluso cuando no hay reconocimiento, retorno inmediato o testigos humanos. Salomón entendió que Dios no multiplica lo que aún no ha sido organizado por adentro. Por eso Proverbios insiste tanto en la sabiduría, la prudencia y el autocontrol. 1. La riqueza invisible es la capacidad de gobernarse a sí mismo antes de gobernar los recursos. Quien no controla los impulsos no sostiene la abundancia. Quien no respeta los límites pierde la libertad. En el mundo moderno, esto se revela en elecciones simples. Gastar menos de lo que se gana. Planifique antes de actuar, aprenda antes de invertir. Lo invisible siempre es lo primero, porque es en él, Dios prueba la fidelidad. Hay un error común, creer que Dios retiene la prosperidad a través de la escasez o favoritismo. De hecho, Él protege a las personas de una carga que aún no conocen carga. La riqueza que comienza en lo invisible, forma la estructura emocional, espiritual y mental. Te enseña a esperar, a elegir con calma y a decir no cuando todos los demás dicen que sí. Este tipo de riqueza no es impresionante al principio, pero se mantiene en el largo plazo. Es ella quien impide caídas repentinas, decisiones impulsivas y la pérdida de todo lo que tardó años en ser construido. Cuando comprendes este principio, dejas de comparar tu viaje con el de otros y comienza a fortalecer su base. Dios confía más en aquellos que se han mostrado fieles en poco, constante en la clandestinidad y responsable sin supervisión. Esta es la riqueza que Él da a pocos, la capacidad de sostener el crecimiento sin perder su esencia. En el siguiente paso,
En este viaje veremos cómo la madurez espiritual se convierte en el filtro que separa el deseo del preparación, porque antes de recibir más, necesitas convertirte en alguien que sepa permanecer cuando llegue más. Es en este silencio de preparación donde se construyen las pequeñas decisiones. Suficiente autoridad interna para gestionar mayores responsabilidades sin corromperse con el tiempo y bajo presión constante y continua. Hay una silenciosa diferencia entre querer prosperar y estar preparado para gobernar prosperidad. Muchos quieren los frutos, pero pocos aceptan el proceso que madura la corazón. Dios no solo evalúa la capacidad de producir, sino la capacidad de sostener. Un corazón inmaduro confunde abundancia con permiso para el exceso, interpreta el crecimiento como validación del ego y convierte los recursos en trampas. Por lo tanto, los niveles de riqueza no se niegan, se posponen, no por castigo, sino por cuidado. La inmadurez espiritual se revela cuando alguien necesita demostrar algo todo el tiempo. Necesidad mostrar, hablar, alardear, convencer. Un corazón preparado no tiene prisa por ser visto, porque estás ocupado siendo sólido. Así como un árbol joven no puede dar fruto pesado sin romper sus ramas, una persona inmadura no puede soportar responsabilidades más grandes sin comprometer su propia estructura. Dios observa cómo reaccionas ante la espera, a la frustración y poco. Estas respuestas dicen más sobre tu preparación que cualquier otra. Discurso. Muchos se esfuerzan exteriormente, pero descuidan el gobierno interior. Ellos quieren crecimiento financiero, pero no disciplinan las emociones. Buscan oportunidades, pero no lo hacen. Dominar los impulsos. La madurez que Dios busca no está ligada a la edad, sino a capacidad de obedecer principios incluso cuando sería más fácil ignorarlos. Es aprender a decir no a la hora para proteger el mañana. Es aceptar correcciones sin resentimiento y avanzar sin arrogancia. Cuando el corazón madura, la relación con el dinero cambia. Deja de ser un fin y se convierte en una herramienta. Una persona madura no se limita a preguntar ¿cuánto puedo ganar?, sino ¿qué puedo sostener? Ella entiende que la prosperidad no es solo acumula, pero gestiona con responsabilidad lo que pasa por tus manos. El nivel de conciencia no nace en ambientes apresurados, sino en temporadas de silencio, aprendizaje y ajustes internos. Dios confía tesoros a aquellos que no serán destruidos por ellos. La madurez crea límites, protege, valora y preserva la identidad incluso en tiempos de expansión. ¿Quién todavía se pierde? Tratando de impresionar, difícilmente preparado para liderar recursos más grandes. Pero quien aprenderá a crecer por dentro, incluso cuando nadie se dé cuenta, construir espacio interior suficiente para recibir sin perderse. En el siguiente principio, verás cómo el silencio no es la ausencia de movimiento, sino el ambiente donde Dios observa quiénes realmente preparados para seguir adelante sin corrompernos, cuando finalmente llegue la abundancia. El silencio es una de las pruebas de prosperidad más ignoradas. Si bien muchos creen que crecer requiere exposición constante, Dios mira quién puede trabajar sin audiencia. O el silencio revela intenciones. Quienes necesitan anunciar cada paso aún buscan validación externo. Quienes están preparados entienden que los verdaderos resultados no requieren publicidad anticipada. El agricultor no llama a los vecinos para anunciar la semilla. Él trabaja la tierra en secreto, confiando en el tiempo de la cosecha. Esto también sucede con la riqueza que Dios da a unos pocos. Hay una fase en la que hablar demasiado se interpone en el camino. Planes expuestos demasiado pronto se debilitan porque aún no tienen raíces. El silencio protege los procesos inmaduros hasta que son lo suficientemente fuertes como para soportar miradas, críticas y expectativas. Dios usa el anonimato como herramienta de pulido. Cuando nadie aplaude, el corazón revela si permanece fiel. Cuando no hay reconocimiento, la disciplina muestra si es genuino. O el silencio no es la ausencia de acción, es una concentración total en la construcción. Muchos se pierden porque confunden movimiento con progreso. Hacen ruido, pero no avance. Hablan de proyectos que aún no han comenzado. Celebran resultados que aún no han comenzado existen, y se frustran cuando no se sostiene nada.
El silencio, por el contrario, crea profundidad, enseña concentración, paciencia y constancia. Quien aprende a crecer en silencio no depende de la aprobación de otras personas para continuar. Esto genera estabilidad emocional, algo esencial para gestionar mayores recursos sin desviarse. Dios observa cómo te comportas cuando solo Él ve. Es en este ambiente que la madurez se consolida. Trabajar sin ser visto, obedecer principios sin ser visto, recompensado inmediatamente y permanecer constante sin incentivos externos son signos preparación clara. La prosperidad que nace en el silencio es más resistente, porque fue construido sin prisas y sin vanidad. Ella no necesita demostrar nada, solo cumplirla. Propósito. Cuando el silencio deja de molestar, el corazón empieza a estar preparado, listo para recibir sin alardear, crecer sin perderse y prosperar sin corromperse. Este es una de las pruebas más exigentes, porque va en contra de la lógica del mundo moderno, pero lo es. Aquí es exactamente donde muchos se quedan atrás. En el siguiente principio veremos cómo la disciplina diaria se convierte en el altar invisible, donde este silencio se transforma en estructura, sólido, capaz de sostener un crecimiento continuo sin colapsar cuando las responsabilidades aumentar gradualmente con el tiempo. La disciplina diaria es donde la prosperidad deja de ser un deseo y se convierte en construcción. No es un gran acto, sino una repetición silenciosa. Dios no solo observa grandes decisiones, sopesa las pequeñas decisiones que se toman cada día. La disciplina es un altar, invisible porque nadie aplaude a quien ahorra discretamente, y estudia cuando está cansado, o mantiene constancia cuando el entusiasmo termina. Aún así, es en este espacio. Ese carácter se forma y se construye la confianza. Muchos subestiman el poder de lo poco que se hace, fielmente. Prefieren esperar un gran momento, cuando en realidad la prosperidad responde al compromiso con lo ordinario ario. La disciplina organiza el tiempo, controla los impulsos y crea límites saludables. Ella te enseña a decir no, a la hora, para proteger más tarde. Quien no gobierna las rutinas no sostiene crecimiento. La mano diligente no solo trabaja, construye dirección. Como el granjero, quien cuida la tierra a diario, incluso sin señales inmediatas, la disciplina prepara el suelo para la cosecha adecuada. Existe una conexión directa entre disciplina y libertad. Aquellos que no se disciplinan se vuelven servidor de las circunstancias, las deudas, las emociones y la urgencia. Quien se disciplina gobierna las opciones y amplía las posibilidades. Dios confía más en quien demuestra constancia cuando nadie mira. La disciplina diaria revela si la fe es práctica o solo palabras. Ella transforma la intención en hábito y el hábito en legado. No se trata de intensidad momentánea, sino de constancia sostenida. En el mundo moderno, esto se traduce en acciones simples: planificar gastos, cumplir horarios, estudiar continuamente, revisar las decisiones antes de actuar. Nada de esto me parece espiritual, a primera vista, pero está profundamente alineado con la sabiduría antigua. La disciplina crea previsibilidad, y la previsibilidad sostiene el crecimiento. Cuando honras los procesos pequeños, prepárese para mayores responsabilidades. Así es la prosperidad. El silencio toma forma sin prisas y sin ruido. Si este principio comienza a tener sentido, estad atentos a los próximos pasos en este viaje. Compartir este aprendizaje con quienes también buscan construir en silencio fortalece el camino y profundiza la comprensión. La disciplina no es pesada cuando el propósito es claro. Se convierte en un aliado silencioso que trabaja para usted mientras los demás se cansan de empezar y parar. En el siguiente principio veremos por qué Dios prioriza la sabiduría antes que la multiplicación. Porque sin comprensión, incluso la disciplina puede convertirse en un esfuerzo vacío. Lo real, la prosperidad avanza cuando la constancia y el discernimiento van unidos, preparando el corazón para sostener el crecimiento sin perder el rumbo con el tiempo. Hay una razón por la cual Dios a menudo retrasa la multiplicación, pero acelera el proceso. Comprensión. La sabiduría está antes que el aumento porque define el destino de lo que se ampliará. Sin discernimiento, crecer es
Peligroso. Multiplicar sin entender simplemente aumenta el riesgo de perderlo todo. La sabiduría funciona como freno y volante. No impide el movimiento, pero garantiza la dirección. Por lo tanto, Salomón enseñó que la sabiduría vale más que el oro, porque el oro sin gobierno interno se convierte en una fuente de ansiedad, conflictos y caídas silenciosas. Muchos confunden prosperar con ganar más, pero ganar más no significa sostenerse más. La sabiduría te enseña a gestionar los ciclos, reconocer los límites y elegir el momento adecuado. Dios observa cómo alguien responde al aprendizaje. Quien desprecia la corrección no es listo para expansión. Quien aprende antes de exigir, crece con estabilidad. La sabiduría construye una visión a largo plazo, algo poco común en un mundo que solo recompensa los resultados inmediatos. Ella enseña cómo perder pequeñas oportunidades para proteger grandes destinos. Cuando gobierna la sabiduría, las decisiones dejan de ser emocionales y se vuelven estratégico. El sabio no corre tras todo lo que le parece una oportunidad. Él elige. Él reflexionar. Él espera. Esta capacidad de esperar es una de las mayores evidencias de preparación. La multiplicación llega cuando la persona ya ha aprendido a decir no al exceso, a prisa y comparación. Dios ya no se entrega a quien aún no sabe proteger lo que ya tiene. En la práctica, la sabiduría se manifiesta en elecciones simples pero profundas. Buscar conocimiento antes de invertir, escuchar consejos antes de decidir, analizar riesgos antes avance. Esto no es miedo, es madurez. La sabiduría crea filtros que previenen pérdidas innecesario, convierte los errores en aprendizaje y evita pagar el mismo coste repetidamente. Aquellos que crecen sin sabiduría tienden a repetir patrones destructivos, solo a mayor escala. La multiplicación que viene después de la sabiduría es diferente. Es sostenible, silencioso y consistente. No requiere esfuerzos desesperados para mantenerse, porque fue construido sobre comprensión. Dios confía este tipo de crecimiento a aquellos que ya han demostrado que valoran aprenda más de lo que parece. Cuando la sabiduría precede a la abundancia, la prosperidad se convierte en una herramienta de construcción, no en una distracción. En el siguiente principio veremos cómo la integridad se convierte en el filtro supremo de la confianza divina, porque incluso con sabiduría y disciplina, sin carácter firme, toda riqueza encuentra un límite invisible, que impide su permanencia en el tiempo. La integridad es el punto donde muchos procesos de prosperidad fracasan, no para falta de esfuerzo, ni por falta de oportunidades, sino porque el carácter no sigue el crecimiento. Dios no confía recursos duraderos a quienes negocian valores a cambio de ventaja inmediata. La integridad funciona como un filtro invisible. Define hasta qué punto uno puede ir sin perderse. Sin ella, la riqueza se vuelve inestable, ansioso y frágil, incluso cuando parece abundante. La integridad no es perfección, es coherencia. Es alinear las decisiones privadas con los principios. Público. Es actuar igual cuando hay vigilancia que cuando no hay nadie observando. Muchos soportan el trabajo, la disciplina e incluso la espera, pero tropiezan cuando surgen atajos. Las pequeñas concesiones erosionan silenciosamente los cimientos. 1. Una elección deshonesta rara vez derrumba todo de golpe, pero debilita el suelo hasta el punto de que el colapso se vuelve inevitable. Dios. Observa estas decisiones ocultas porque se revelan por sí mismas. Alguien está dispuesto a apoyar más. La verdadera prosperidad requiere confianza, y la confianza solo se establece donde hay integridad. Nacen relaciones sólidas, asociaciones duraderas y oportunidades consistentes. De este principio, quienes actúan con rectitud construyen una reputación sin necesidad de defenderla. 1. La integridad elimina el miedo constante a ser descubierto, expuesto o desenmascarado. Esto genera paz interior, algo esencial para tomar decisiones claras en momentos de presión. Riqueza. Sin paz, el precio es alto. En la vida cotidiana, la integridad se manifiesta en acciones simples: cumplir acuerdos, respetar límites, no explotar las debilidades ajenas,
cumplir la palabra aunque cueste. Estos comportamientos no generan aplausos inmediatos, pero construyen credibilidad en todo el tiempo. Dios confía más en quienes muestran fidelidad en los detalles, porque quien es fiel en lo pequeño no se corrompe en lo grande. Cuando la integridad se convierte en un hábito, protege la prosperidad de las pérdidas. Innecesario. Evita que las ganancias rápidas destruyan estructuras lentas y sólidas. Las personas sanas no necesitan máscaras para sostener el crecimiento. Ellos avanzan con ligereza, porque no cargan con deudas morales ocultas. Este es uno de los mayores signos de preparación para mayores niveles de responsabilidad. En el siguiente principio, veremos por qué Dios invierte en aquellos que piensan más allá de sí mismos. Porque la riqueza en Él no termina en el individuo, sino que se proyecta como un legado. Eso es todo, que la prosperidad deje de ser solo personal y pase a tener un propósito mayor y duradero. Hay un punto en el camino de la prosperidad en el que la pregunta ya no es ¿cuánto puedo ganar, acumular? Y se convierte en ¿qué significa este apoyo más allá de mí? Dios no solo financia comodidad personal, Él invierte en propósito. La riqueza que Él confía a unos pocos es que, capaz de cruzar generaciones, influir en las decisiones y construir algo que permanece cuando el individuo ya no está presente. Cuando la visión de uno termina en uno mismo, la expansión encuentra límites. Cuando la visión se extiende al legado, se abren nuevas puertas. El legado no es solo herencia material, es cultura, valores, ejemplo y estructura. Eso es todo que continúa funcionando incluso en ausencia del fundador. Dios observa a los que piensan más allá inmediato, que gestiona los recursos como administrador y no como propietario absoluto. 1. La prosperidad con propósito nace cuando el corazón entiende que todo lo que pasa, tus manos tienen una función mayor. Esto requiere madurez, porque pensar en el legado significa abrir mano en consumir todo ahora, para construir algo que beneficiará a otros más adelante. Muchos quieren prosperar para descansar, pero pocos quieren prosperar para servir. O el primer pensamiento pone fin a la expansión, el segundo lo multiplica. Dios confía recursos a que entiende el impacto familiar, social, espiritual. Personas que construyen legado, tomar decisiones más responsables, planificar mejor y resistir más las prisas. Ellos entienden que cada elección financiera comunica valores a quienes vienen después. El legado comienza con decisiones cotidianas, no solo con cosas importantes. En la práctica, esto se manifiesta en invertir en educación, estructurar el futuro de la familia, crear negocios sostenibles, compartir conocimientos y formar personas. No se trata de grandeza, sino de continuidad. Un legado bien construido no necesita ser ruidoso. Él es sólido. Dios financia proyectos que resuelven problemas reales y siguen siendo útiles con el tiempo. Por lo tanto, la prosperidad silenciosa es a menudo asociado con un impacto duradero. Cuando alguien asume esta responsabilidad, su relación con el dinero cambia otra vez. Empieza a ver los recursos como semillas. Algunos son para consumo, otros para plantar. Quienes confunden todo con consumo limitan el crecimiento. Quien separa las semillas construyen futuro. Dios observa esta conciencia porque revela la preparación para mayores niveles de confianza. La riqueza que Él da a unos pocos no es solo para que la disfruten, sino para el sustento de todos. Algo más grande. En el siguiente y último bloque, reuniremos todos estos principios y lo guiaremos a una elección consciente, porque entender es importante, pero decidir es lo que transforma la trayectoria. Ahí es donde el viaje se completa, y al mismo tiempo, comienza realmente. A lo largo de este viaje, se reveló un patrón silencioso. La riqueza que Dios da a pocos empieza no con el dinero, sino con la estructura interna. Ella nace en lo invisible, madura en el silencio, se fortalece en la disciplina. Si Él se organiza en la sabiduría, se preserva en integridad y se expande cuando encuentra un propósito. Aquí nada es rápido, nada es ruidoso, todo está construido. Esta prosperidad no es impresionante al principio, pero al final se mantiene.
Cada principio presentado no está aislado. Se apoyan entre sí como columnas de lo mismo. Construcción. Si se quita uno, todo el edificio perderá estabilidad. Por eso muchos incluso prosperan por un tiempo, pero no se quedan. Quedarse requiere más que habilidad. Demandas personaje. Exige tomar decisiones correctas cuando nadie está mirando. Requiere paciencia cuando el mundo grita, apúrate. Se requiere madurez para esperar el momento adecuado, incluso cuando la oportunidad parece demasiado cercana. Ahora la elección ya no es conceptual, es personal. Puedes seguir buscando resultados visibles sin ajustar los fundamentos invisibles, o puedes aceptar la invitación silenciosa a construir en el interior antes de crecer en el exterior. Dios no se opone a la prosperidad. Él lo haría. Se opone a lo que destruye a quien lo recibe. Por eso, Él prepara antes de entregar, moldea antes de ampliar y probar antes de confiar. Este no es un llamado a hacer más ruido, sino a asumir más responsabilidades, revisar hábitos, intenciones y prioridades. Decidir conscientemente que tu vida, la voluntad financiera se guiará por principios y no por impulsos, que tu crecimiento será sostenido, no apresurado, que tu legado será construido, no improvisado. Si este mensaje resuena en ti, continúa caminando con atención y constancia. 1. La sabiduría antigua todavía habla, pero solo a aquellos que están dispuestos a escuchar con calma y actuar. Fidelidad. La verdadera prosperidad comienza cuando decides no solo recibir más, sino convertirnos en alguien capaz de soportar lo que pocos pueden llevar.